Buenas noches a todas las personas que ya están conectadas y a las que se irán conectando a este coloquio del Centro PEN República Dominicana. Y hoy vamos a trabajar en el rol de la portada en un libro, un elemento de suma importancia para todos los creadores y para todos los ah, productores a nivel literario. Así que comencemos viendo qué papel juega la portada en un libro. ¿Por qué la portada importa? La portada es la primera impresión que una persona tiene de un libro. Si nosotros partimos de la imagen de una persona y partimos de la experiencia, ¿verdad? Se dice, no hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Eso significa que la primera impresión que un lector tiene del libro lo tiene a través de la portada. Uno no va a estar al lado de su libro en todo momento. El libro va a estar en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Incluso puede estar incluso después que uno haya partido de esta vida. Y esa es la aspiración de todo el mundo, tener un libro que le sobreviva. Y en ese momento, pues, el libro va a estar en territorio desconocido. Y la portada, no tú, no gente que te conoce, no gente que te tiene aprecio y afecto, sino un desconocido va a observar tu libro y la portada tiene que hacer su rol. ¿Ok? La portada importa porque la portada es la primera impresión. Increíblemente, muchísimas editoriales, no solamente escritores, sino muchas editoriales, minimizan, cualquierizan o descuidan el rol de la portada. Ahora nosotros vamos a aprender cuál es el rol de una portada para poder evaluar a partir de eso que vamos a aprender hoy, las portadas de los distintos libros que nosotros tenemos y de los libros que veamos en una biblioteca para darnos cuenta cuando hay una persona que trabaja la portada de forma profesional y cuando realmente lo que estamos viendo es un trabajo pobre, un trabajo mediocre, un trabajo realmente donde no se respetó ni al libro ni al lector, porque la portada es el primer acto de respeto que recibe el lector. ¿Ok? Porque es la primera impresión y el primer contacto que tiene el lector con la obra. Y nosotros, pues yo he seleccionado una serie de portadas de dos excelentes portadistas españoles. Lo vamos a ver más tarde. Uno es Daniel Gil, una estrella en el área de las portadas. Y el otro es Manuel Estrada, un alumno de Daniel Gil que continuó el trabajo de Daniel Gil. Y básicamente vamos a estar hablando de las portadas de una colección española, se llama Alianza Editorial, que fueron los que rompieron los estándares en cuanto a portada. Y realmente extraordinario, obras de arte en sí mismas. ¿Ok? Así que eso lo digo para que vayan viendo porque yo todo lo ambienté y lo ilustré con portada de ellos. Así que veamos cómo se comporta el lector potencial frente al libro.
Ahora, estamos pensando que tu libro está expuesto en una librería o en una feria del libro y tu libro está rodeado de otros libros. ¿Y cómo tú vas a una feria del libro y cómo tú vas a una librería? Tú dejas que la mirada vague, ¿verdad? Vague sobre las portadas. Sobre todo cuando tú no vas por un autor específico o por un libro específico, sino que estás tú curioseando en los exhibidores, en las mesas, ¿verdad? En los anaqueles. Y entonces tú estás viendo diferentes portadas. Y ahí es donde tu portada tiene que hacer su rol. Y hay algo que también yo quiero que tú entiendas. Cuando tu libro está expuesto, ¿ok? Tú estás en competencia por la atención. Oye bien, tú tienes varias cosas que tienes que resolver. Primero, la atención, llamar la atención. Segundo, el interés, generar interés. Tercero, Ahora no. que la persona no solamente tenga atención e interés, sino que la persona genere el deseo de revisar tu libro. Y cuarto, tú estás compitiendo contra todos los demás libros y contra todos los demás autores por ganar la decisión de compra de ese lector. Si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, te lo voy a poner más claro todavía. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo mi libro de poesía. Entonces, te voy a poner el ejemplo conmigo, aunque esto va a sonar un poco incluso hasta presuntuoso, pero para no ponerlo contigo, Tiene su pero puerta abierta. Dios Padre. un momentito, tenemos un micrófono abierto. Ok. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. O sea, yo lo voy a poner conmigo, pero contigo y con todo el mundo. La experiencia es la misma. Tu libro está compitiendo no contra otros autores locales o poco conocidos como tú no. Óyeme bien, digamos que yo tengo mi libro de poesía. Bueno, oye cómo está la cosa. Ok, mira, aquí está un libro de Neruda, aquí está el libro de Vallejo, aquí está un libro de Huidobro, aquí está un libro de Gabriela Mistral, aquí está el librito de Aquiles Julián, aquí sigue el libro de Octavio Paz. O sea, tú estás en las grandes ligas. Los libros que están a tu lado y con los que tú estás compitiendo son con los grandes maestros de la literatura. Y tú tienes que ganar el pleito. O sea, tú tienes que darle a tu libro una oportunidad. Si tú tienes una novela, oye bien, aquí está Faulkner, aquí está Dostoyevsky, aquí está García Márquez, aquí está Carlos Fuentes, ¿ok? Y aquí está tu novela. Y siguen aquí Steinbeck, y sigue Cortázar, y sigue. O sea, tu libro está compitiendo contra todos los libros que se han escrito en ese mismo género y contra los que se van a escribir en el futuro, porque tu libro, tú lo concibes para que te suceda. Es decir, para que dentro de 200 años tu libro esté compitiendo con autores que todavía ni siquiera han nacido. Pero tú quieres ser leído dentro de 200 años. Bueno, tu libro va a estar ahí y nadie va a defenderte.
tú tienes que defenderte solo, tu libro tiene que hacer el trabajo solo. O sea, tú estás sacando el libro y tú no puedes estar al lado para justificarlo. Es que yo era muy pobre, es que yo esto, es que yo lo otro. No, no. Ninguna excusa ni ninguna justificación. Ahí está tu libro. Entonces, tú tienes que entender cómo el lector potencial se relaciona con los libros. ¿Ok? Y ahí vamos a lo que yo te explicaba. ¿Contra quiénes compites por atención nuestro libro? O sea, tu libro está en grandes ligas. O sea, no importa. Tu libro está contra los autores establecidos y contra los autores que vienen. Y tú quieres que te elijan y tú quieres que te tomen en cuenta y tú Sí, quieres ahora sí. que tú quieres que los libros se vean, ¿verdad? O sea, tú tienes aspiraciones con respecto a tu libro. Entonces, tú tienes que entender esa parte, contra quién tu libro está. No para que tú te asustes. Ellos son seres humanos, tú eres un ser humano, ok. Pero sí para que tú cuides, darle a tu libro una oportunidad. Para eso es importante que entendamos parte de tu experiencia lectora. ¿Por qué proceso pasa un lector cuando está en una librería o en una feria? Pues, lógicamente, el primer paso es identificar, o sea, que la persona se fije en tu libro. O sea, la persona sus ojos están vagando sobre los diferentes libros. ¿Ok? Es importante que tú estés en la sección apropiada. Hay veces que los títulos de los libros llevan a los libreros, porque no todo el que trabaja en una librería sabe de libros. O sea, el que trabaja en una librería normalmente es un empleado, no obligatoriamente un experto en libros, ni siquiera tiene que amar los libros, es un empleado. Hay veces que los títulos que se escogen confunden hasta los propios libreros y lo colocan en sesiones que no le corresponden. Te voy a poner un ejemplo de eso. Una novela como Agua para Chocolate, yo la he visto en la sesión de culinarios. ¿Entiendes el juego? Entonces, tu libro, desde el título y su portada, tienen que decir sobre qué tema trabajan, para que las personas que estén interesadas en ese tema vayan al libro. En otra ocasión, te doy otra anécdota. Una persona se frustró porque ella estaba estudiando Derecho. Entonces, en una librería de libros usados, ella vio un libro y lo compró porque el libro se llamaba La Ley Mosaica. Y se frustró porque entonces lo que eso estaba hablando era de religión. Claro, la ley mosaica, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Ella lo compró porque vio la palabra ley y se confundió. Otra anécdota.
en una ocasión, ustedes saben que una de las grandes distopías, ¿ok? Es junto a 1984 de Orwell, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Pues alguien que compró el libro por el título sin haberlo leído y sin saber de qué se trataba. Y lo compró como un regalo y lo dedicó. Yo espero que tu mundo sea igual que lo que dice este libro. Y él creía que ese libro estaba hablando de la felicidad, cuando lo que está hablando es de una sociedad sometida a un régimen totalitario. ¿Ok? Pues bien, el lector está mirando y de pronto el libro tiene que su título, su localización, es decir, estar en el lugar entre los libros apropiados. Pero hay ocasiones en que no es así, que los libros están, uno de medicina, uno de poesía, otro de historia, una novela, el libro de los hechizos del rey Salomón al lado, me explico. Hay una mezcla. Aún así, el libro tuyo, tu portada tiene que jugar su papel. Pero si está en un stand, pues tú vas, por ejemplo, yo estuve el fin de semana, tanto en Orlando como en Tampa, fin de semana pasado, y pues yo no puedo pisar ningún país sin ir a una librería. El sitio más importante para mí de ir en cualquier lugar es una librería. Y en Estados Unidos, pues Barnes & Noble, porque las otras prácticamente se han ido cerrando. Entonces, yo voy específicamente a las áreas de esa librería donde tienen los libros que a mí me interesan, a chequearlo, ¿verdad? Entonces, el estar en esa área es muy importante, en el área donde el lector se interesa. Es un elemento valioso. Ahora bien, el título, el título tiene que prometer algo al lector. O sea, el título no es una cosa, ay, que qué bonito, no se crea un título así, el título es de mercadeo. Y hay muchos títulos que realmente son deplorables, pero el título tiene que atrapar, tiene que prometer, tiene que sugerir. El título es clave en mercadeo. Y la portada dice, quítate. ¿Ok? Entonces, el lector toma el libro. O sea, la función del título y la portada, la función del título y la portada es lograr que el lector tome el libro en la mano. ¿Ok? El lector tiene que coger el libro en la mano. Cuando el lector coge el libro en la mano, el título y la portada lograron su propósito. Ahora, el lector va a hacer ahora 3 operaciones con el libro. ¿Ok? Que son clave. O sea, ¿dónde termina la función de la portada? En lograr que el lector tome el libro de la mesa o saque el libro del estante y lo tome en la mano. Si la portada y el título no lograron eso,
esa portada y ese título fallaron en su misión y su propósito. ¿Ok? Entonces, el lector pasa por un proceso de unas 7 etapas. En mi caso, incluso hay una octava. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo progresivamente. Pero veamos esas 7 tareas, ¿verdad? 7 tareas a lograr para que un libro tenga una oportunidad. La primera tarea es que el libro esté colocado en la sección correspondiente. ¿Por qué? Por lo que yo te dije, cuando yo voy, por ejemplo, a Barnes & Noble, pues Barnes & Noble tiene libros de todo tipo, pero el 98% de los libros que están ahí a mí no me interesan. ¿Ok? Yo me voy a ir a los sitios donde me interesa. ¿Ok? Y si un libro que a mí me interesa no está ahí donde a mí me interesa, en la sección que a mí me interesa, perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Así que nosotros, ese es lo primero, tenemos que tener los libros en la sección que a uno le interesa. Ahora, lo segundo es título, título y portada. ¿Ok? Luego que la persona mira, ¿verdad? La persona se detiene, el título y la portada le provocan una anticipación, anticipa un placer, tiene que decirle, aquí hay un gustazo que tú te vas a dar, tiene que despertarle deseo, curiosidad, interés. En ese momento, por ese deseo, esa curiosidad, ese interés, la persona se siente motivada a tomar el libro en su mano. Ahora, cuando la persona toma el libro en su mano, ¿qué es lo primero que la persona hace? Chequea la contraportada. Entonces, en la contraportada siempre hay una sinopsis, y esa sinopsis debe tener como lo que se llama en Estados Unidos le dicen elevator pitch, o sea, una explicación sucinta, breve, pero altamente llena de gancho para generar deseo de leer el libro. O sea, eso tiene que estar hecho con toda la maña del mundo. ¿Por qué? Porque la persona quiere orientarse si vale la pena o no. Primero, la persona no quiere comprar un libro más. La persona no quiere comprar un libro que no lo va a leer. Casi todo el comprador de libros ya tiene más libros de lo que él puede leer. Entonces, tú ves, comprar un libro es como comprarse un par de zapatos. Todos nosotros tenemos más zapatos que pies. Entonces, cuando nosotros estamos viendo ese par de zapatos, sabiendo que no lo necesitamos porque tenemos zapatos de sobra, zapatos que se nos están dañando porque nosotros no los usamos, entonces hay una lucha entre, a esa lucha que decía Gilberto Santa Rosa, ¿verdad? Me dice el corazón, pero me dice la conciencia. ¿Ok? Por un lado está nuestra atracción, nuestro deseo de comprarme el par de zapatos, y por otro lado es, ¿para qué yo voy a comprarme esos zapatos si yo tengo 3 pares de zapatos que casi no uso, si ya no tengo sitio donde poner zapatos? Está esa lucha, ¿verdad?
pero que yo tengo un paquete de libros que he comprado, todavía ni siquiera lo he abierto. Sí, pero está ese libro. Ok. Entonces, esa contraportada hace un rol. La tercera cosa, o sea, el otro paso que el lector hace es ir al contenido. Va al índice. Ahora bien, el lector está buscando razones para no comprar. Oye bien, ¿eh? Él está buscando razones para no comprar. Ese índice debe estar elaborado para que él no pueda dejar de comprar el libro. O sea que la elaboración del índice no puede ser eh, cualquier cosa. Los temas, los capítulos, los títulos de los capítulos tienen que tener una maña que generen interés en el lector. Y la última parte, el último punto, es el primer párrafo o los primeros versos. Tu poema, tu primer poema tiene que ser un poema poderoso. ¿Por qué? Porque ese poema es el que va a introducir tu libro. Y el lector va a echarle una ojeada. Y si el lector queda atrapado en la fuerza poética, él induce que el resto va a tener esa misma fuerza. Pero si empieza con un poema flojo, él va a justificarse que no vale la pena, mira, pero realmente muy flojo. Así que todas esas tareas tú tienes que estarla pensando porque el lector precisamente toma eso en cuenta. ¿Ok? Así que para que tu libro tenga una oportunidad, cada una de esas tareas tiene que cuidarse. Así que, ¿cuáles son las 4 tareas que tiene que cumplir una portada? La primera tarea debe llamar la atención, destacar, tiene que separarte. La segunda, tiene que seleccionar su lector. ¿Qué significa seleccionar su lector? Bueno, que tu libro se dirige a un tipo de lector. Puede ser un lector por género, poesía, cuento, teatro. Puede ser un lector por una de los subgéneros. ¿Me explico? Literatura noir, eh, literatura, romance amoroso, dramático, de terror. Entonces, tu portada tiene que decir, esto es para este tipo de lectores. No, yo escribo para todo el mundo. No, nadie escribe para todo el mundo, porque los lectores se especializan por tema. Así que tú tienes que decir, encuadrarlo. Y tu portada tiene que transmitir a qué lector se dirige. Porque lo peor que a ti se te puede ocurrir es que el lector ideal de tu libro no te compre porque no entienda que es para él y que te compren lectores que no son los lectores de ese tipo de literatura para que después estén acabando. Oye, yo compré esa vaina, no sirve. ¿Por qué? Porque lo decepcionaste, porque le produjiste una frustración, porque creaste una expectativa que no era la apropiada para tu tipo de lectura, para el tipo de texto que tú habías elaborado, ¿verdad? Entonces, seleccionar su lector, llamar la atención. Ahora también tiene que generar
unas expectativas. Tiene que crear crear la impresión de que ahí hay algo tremendo. Y cuarto, despertarle el deseo. Cuando la gente tiene expectativa y deseo, hace la acción que la portada debe provocar. ¿Y cuál es la acción que la portada debe provocar? Que la persona, entre todos los libros, se dirija al tuyo, lo seleccione y lo ojee. Cuando hizo eso, ya la portada cumplió su papel. Ahora va a depender del trabajo que se hizo en la contraportada, del trabajo que se hizo en el contenido y del trabajo que se hizo en el primer párrafo, que son los que completan, ¿verdad? Son la tarea subsiguiente. Contraportada, índice y primer párrafo. Y yo le dije que yo todavía hago un cuarto paso. Por ejemplo, yo voy normalmente en casi todas las Barnes & Noble, por ejemplo, y aquí en Cuesta y en otras librerías, hay cafeterías adentro. Entonces yo cojo todos los libros que me llamaron la atención, pero no pienso comprarme todos esos libros. Y me voy con ellos a la cafetería y hago una prelectura rápida para seleccionar los 2 o 3 títulos que yo sí voy a comprar. ¿Ok? Porque el objetivo ya no es estarse llenando de libros que no voy a leer, sino de que no perder la oportunidad de leer libros, autores y temas que para mí son importantes. Sobre todo porque yo descargo libros diariamente. O sea, yo leo mucho en iPad porque leo muchos libros digitales. Y entonces no voy a comprar algo por simplemente comprarlo. ¿Okay? Entonces, ese proceso que hace el lector, observa la portada, se interesa, lo toma, chequea la contraportada, chequea el índice, chequea el primer párrafo o el primer poema, etcétera. Es un proceso estándar. Eso lo hacen todos los lectores. Y si nosotros sabemos que los lectores hacen eso, y si nosotros sabemos que así también es que nosotros hacemos cuando estamos mirando libros, tenemos que, con anticipación, ir guiando ese proceso del lector. ¿Ok? ¿Por qué la portada es algo de comunicación visual de marketing y no de artes plásticas? Yo espero que hay muchas personas que pueden sentir que yo tengo una mala voluntad con los pintores, que no es así. ¿Ok? Lo que yo quiero decirte es que la portada no es para fotografiar. No, las portadas no son de que porque te gustan. La portada es una herramienta de mercadeo. El libro como mercancía, porque el libro es una mercancía. Es decir, ¿qué es una mercancía? Algo que tú quieres que el otro compre y pague por ella. Entonces, la gente no va a pagar por ti, porque si tú vas a escribir para los 3 gatos que te conocen, entonces tú tienes una visión muy limitada de tu literatura. Tú quieres llegar a gente que no te conoce, incluso a gente que
que nunca te va a conocer personalmente porque nacieron después que tú moriste. Y a esa persona te van a leer por el valor intrínseco de tu obra. Y si tú tomas eso en cuenta, ok, la portada tiene que transmitir el concepto principal de tu texto. Pertenece a la comunicación visual de marketing, no a las artes plásticas o a la fotografía o a cualquier otra cosa. ¿Ok? Y yo te digo a ti que incluso muchas editoriales no tienen un concepto de portada. Y yo admiro a la gente de Alianza Editorial porque desarrollaron eso. ¿Ok? Entonces, tu libro tiene que tener una portada que transmita el contenido para que me diga a mí, Aquiles, esto es para ti. Y este es el placer, la satisfacción, el valor que yo te voy a aportar si me compras. Y lo haga con tal fuerza que yo sienta que sería un gran error no comprarme ese libro. Y quiero, antes de pasar ahora a las preguntas y cosas, quiero presentarte a Daniel Gil Pila. Daniel Gil es el autor de la mayor parte de la portada que yo puse. Él fue seleccionado por Alianza Editorial y desarrolló las portadas para Alianza Editorial. Más de 3.000 portadas hizo. Ok. Y luego, cuando él salió de Alianza, todas portadas impactantes y extraordinarias. O sea, con concepto. Ok. Lo sucedió otro productor. Pero vamos a ver este videíto de Daniel Gil. Las portadas del diseñador gráfico Daniel Gil, medalla de oro de las Bellas Artes en 1984, se exponen en las calles de la ciudad gracias a Portadista, una iniciativa de la empresa cántabra Creando, premiada en las ayudas Cultura Emprende de la Fundación Santander Creativa. Esta muestra trata de acercar el diseño gráfico a los ciudadanos, la literatura universal y la obra de este reconocido creador santanderino. Para lograrlo se ha organizado una exposición itinerante que viajará por varios lugares y cuya primera parada recala en pleno centro comercial en la calle Juan de Herrera. El grueso de la exposición se centra en el vasto trabajo realizado por Gil para Alianza Editorial, más de 3.000 portadas que aún hoy sirven de inspiración para muchos profesionales del diseño. En el marco de esta iniciativa, guías especializados trasladarán a los viandantes los aspectos más significativos de la obra del diseñador, información que podrá ampliarse además a través de la web www.portadista.com, portal que recopila y estudia muchas de las portadas del autor e interesantes datos de su biografía, y donde los docentes encontrarán además una unidad didáctica para que los centros educativos puedan trabajar sobre esta exposición. La exposición está compuesta por 5 tótems en forma de prisma triangular para un total de 15 caras expositivas. Durante el verano podrá verse además en el paseo marítimo de la segunda playa del Sardinero del 18 al 31 de julio, en la calle Aníbal González, en pleno barrio pesquero, del 1 al 14 de agosto, y en la Plaza de los Castaños, en la Albericia, del 15 al 28 del mismo mes. Excelente trabajador. Y el otro es Manuel Estrada. O sea, Manuel Estrada fue alumno de Daniel Gil y prácticamente le dio continuidad al trabajo de Daniel Gil en Alianza Editorial.
Aquí hay otro videito de Manuel Estrada. La mano como conexión de experiencias. Y luego con una caja de lápices, pues la llevo junto con el cuaderno. Y es un desastre. Entonces, lo que no apunto no existe para mí. Entonces, esto, pues esto es únicamente me doy, y esto en reuniones, y en muchas reuniones, eso es eso. Un viaje a Washington, que pasó esto, el pasaporte lo tienen. Y todo esto, y mañana lo abro por el último sitio, y se dice que hacen una portada para Springboard, el 175 aniversario de las Nacionales de Mesa, o un collage para un contexto de la ciudad ligera, o no sé, ¿no? Muchas veces ya nosotros escaneamos, pues, marcamos cosas que pensamos que puede tener recorrido y las escaneamos donde están los limpios. Y siempre me gusta mostrar trabajos acabados y bocetos de esos trabajos acabados, porque me parece que las ideas son muy importantes para marcar el camino. Y ahora, pues, eh, nos toca a nosotros, ¿verdad? Participar, a hablar, preguntar, exponer. Ver, Cristina. Buenas noches. Quisiera yo saber, entonces, don Julián, cómo... Yo recuerdo los tiempos de los Paquitos. ¿Cómo atraían esos diseñadores de portada por ejemplo, Susi, Secretos del Corazón? Yo recuerdo que nosotros esperábamos semanalmente para ir a comprar a Susi, Secretos del Corazón. Y no tenía eh, no tenía un gran, ¿cómo le digo? Argumento ni nada, pero eso de llamaba, agarraba, había gancho. ¿Cómo se lograba eso con tan poco? Eso pienso, me viene esa pregunta. La función de la portada es esa. Primero tú defines el tipo de lector. O sea, Susi, Secreto del Corazón, personas que le gustan las historias románticas. ¿Ok? Todito íbamos donde Amengual los sábados por la mañana a buscar los paquitos. Totalmente. Entonces, pero tú tenías la gente que le gustaba, por ejemplo, los paquitos de los cómics Ajá, de Superman. Superman, los que le gustaban los de los vaqueros, los que le gustaban El llanero solitario. exactamente, Lorenzo y Pepito. O sea, hay una serie de áreas y cada quien iba a donde le gustaba. Y entonces el principal, luego de afuera, tenía que atraparte, tenía que conectar con algo, tenía que ser una línea interesante que te motivara a leer. Entonces, siempre cuando tienes un libro, tú debes ahora, si estás pensando en editarlo, pensar en alguien que trabaje el diseño gráfico y que te trabaje la portada, incluso el título. No, pero que mi libro se llama tal. No, hay que buscarle un título llamativo. O Que sea, agarre. pero, óyeme, Anthony Río no se llamaba Anthony Río, Fausto Rey no se llamaba Fausto Rey. Ajá, sí. O sea, los nombres artísticos tienen que tener una pegada comercial y es importante tener un título que conecte con el lector.
tú tienes que pensar qué tú quieres lograr. Ahora, no, yo quiero ponerle lo que a mí me dé la gana. Bien, eso es un derecho que tú tienes, pero después no te quejes. Ah, Ese libro no lo compra nadie ni lo lee nadie, porque tú lo hiciste para darte un gustazo tú no pensaste en el lector. Pero si tú piensas en el lector, entonces tú vas a buscar una manera en que el libro se presente. Es como, por ejemplo, como hay una boda y tú te viste para la boda. Hay un entierro y te viste para el entierro. Hay una fiesta en una discoteca y te viste para una fiesta de discoteca. Tú te viste de acuerdo al ambiente donde tú vas. Es decir, tu portada cambia. Y según tu portada, tú indicas para dónde va. Nadie se pone un vestido de lentejuela muy sexy, muy escotado, ¿verdad? ¿Eh? Con mucho brillo y un maquillaje y una cosa para ir a un entierro o a una misa. Es decir, hay una portada apropiada. Entonces, tu portada indica para dónde tú vas, cuál es el tipo de gente, cuál es el ambiente. Eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Y por eso es bueno tener la asesoría de un experto en publicidad y en diseño gráfico. Y todo el mundo tiene a alguien que sabe de eso en la familia. Así que tampoco es que uno tiene que salir a buscar a gastarse un dinero que tal vez uno no tenga. Pero busca asesoría entre tu grupo. Ok. Espero que te haya satisfecho la respuesta, Cristina. claro que sí, profesor, claro. Vamos a ver, ¿quién más? Anímense. No me hagan eso. Es que tú explicaste muy bien, Aquiles. Buenas noches, saludos a todos. Imagínate con lo explícito que fuiste. Dime. Siempre hay preguntas y cosas, inquietudes. A eso sí. Yo tengo una queja. Quéjate. Sí. Nuestros editores, nuestros coordinadores de edición deben estar en conversatorios como estos, al menos en este país. Porque es algo extraño que toquemos estos temas, porque todos, entre comillas, sabemos de edición y no es así. Los primeros que quieren imponerte son nuestros editores que saben de portadas, saben de diagramación, saben de corrección, saben de impresión, y al final muchos nada más saben de negociar a su favor la edición. Oye, tú sabes que aquí lo que hay es impresores, aquí no hay editores. Impresores, precisamente. Por ejemplo, una editorial como Alfa y Omega, las portadas son horrendas, horrendas. O sea, ahí no hay una portada que tú la saques. Y la mayoría de los libros que se editan en este país, o sea, lamentablemente malas portadas porque no están diseñadas desde el punto de vista de la comunicación gráfica, sino no que una foto de fulanito, porque fulano es un buen fotógrafo, pero eso no es comunicación gráfica. No, un cuadro de Perencejito. Aquí, ¿y qué tiene que ver un cuadro? Aplico. Tú puedes poner un cuadro de Bidón, un cuadro de Guillo Pérez, eso no significa nada. Eso
desde el punto de vista de arte está muy bien, pero desde el punto de vista de portada es una aberración. ¿Entiendes, campeón? José Espinosa. José, Buenas noches. ¿Me buenas escuchan? noches. Sí, Bueno, la disertación suya me pareció sumamente interesante, porque realmente, como te dice el libro, lo principal es la portada, el título y la contraportada. Esa experiencia yo la viví ahora en la Feria del Libro, que iban las personas a la mesa, eh, miraban el libro, lo tomaban, veían al frente, después iban a la parte de atrás. Inclusive viví una experiencia de un niño más o menos de 10 años. Quería llevarse 3 libros de lo mío. Entonces, y él lo cogía y lo guiaba y lo miraba y le dijo a la mamá que quería esos 3. Él lo eligió. Entonces, ella me preguntó que si podría ser para él. Yo le dije que no era lectura para el niño. Inclusive se llevaron mi teléfono. Así que lo que usted ha dicho entiendo que es sumamente importante y pone a uno a ponerle más atención a todas esas cosas que usted ha expresado por aquí. Muchísimas gracias. qué bueno. Gracias por esa intervención. Bien, ¿quién más? Cristina. ¿Cómo puede un autor, o sea, un editor, escoger un título cuando, por ejemplo, vamos a poner un grupo, un libro de relatos, donde todos los relatos tienen diferentes vértices, diferentes temas, por ejemplo? Entonces, ¿cómo se escoge el tema? ¿Cómo el editor escogería el tema, el título, la portada adecuada para agarrar al lector? Mira, lo primero es que tú debes conocer el material. Tienes que leerlo. ¿Okay? Segundo, tienes que pensar en el público al que ese material está destinado. Todo libro tiene un autor, un lector ideal. Por ejemplo, de nuevo, una persona que lee historias románticas es distinta de una persona que quiere historia de terror. Una persona que lee historia de terror es distinta que una que quiere fantasía de ciencia ficción o que quiere literatura anual o que quiere literatura psicológica. Todos los lectores tienen, ¿verdad?, unas preferencias. Y lo que menos tú quieres es que la persona que escoja tu libro no sea la persona que lea el tipo de literatura que tú produces. ¿Por qué? Porque la frustración de ella la va a revertir contra ti y va a acabarte y va a hablar barbaridad. Porque él se sintió que le crearon unas expectativas y se frustró. Me explico, eso no sirve, eso es un tollo, eso es una porquería, esto es lo peor. Y tú dices, bueno, ¿y por qué la gente dice eso? Bueno, porque se creó unas expectativas falsas. Entonces, la selección del título tiene que decir el tipo de experiencia que la persona va a vivir.
Ajá. Sería, Tipo de título, por ejemplo, 10 maneras de que no te rompan el corazón. Suena como de terror. no, ¿Cómo suena? suena romántico experimental. La sombra que te acecha en la oscuridad. ¿Cómo suena? Terror. ¿Eh? Podría ser terror. Ok. A ley de 3 balazos. Crimen. O ve, cada título tiene que más o menos crearte una expectativa. Así que si hay Pero, cosa que dice a pero- ley de 3 balazos, yo no estoy esperando que sea una historia de amor. Y si me salen con una historia de amor, voy a coger cuerda. Porque yo lo que estoy esperando es el thriller, ¿verdad? El suspenso, el crimen. O sea, la selección del título y la selección de la imagen tienen que anticiparme, tienen que decirme qué tipo de experiencia lectora yo voy a tener. ok. Eso más o menos te aclara la idea. Incluso así sea, por ejemplo, que haya una mezcla de diferentes temas. El editor debía agruparlo lo más que pueda para enseñárselo de esa manera, proponérselo de esa manera al lector. Claro, porque a fin de cuentas tu libro está en esa librería, en esa feria, buscando su lector. Claro. Entonces, el editor tiene que definir, bueno, es para este tipo de lectores, este es el tipo de lector que le gustan este tipo de textos. Y él tiene que conectar con ese lector. Ok. O sea, tiene que conectar con ese lector. Eh, y tú no escribes para todo el mundo. ¿Ok? Porque no todo el mundo le gusta el mismo tipo de literatura. Entonces es muy importante que el lector esté preadvertido. Este es el tipo de cosas que yo voy a tratar. Por eso incluso en las librerías, las áreas, ¿verdad? Están definidas: ficción, ficción juvenil, terror, ciencia ficción, o sea, para que cada quien vaya al área que le interesa. Sí. Vamos a ver, Gracias, maestro. pero claro que sí, Cristina, y gracias por tus participaciones, siempre valiosas. ¿Quién más? Vamos a Buenas ver. noches. Ok, Ira, dímelo. Es un honor y un placer estar con ustedes una vez más y bueno, ante usted, maestro. Es algo, bueno, no sé cómo ustedes lo tomarán, pero estos dos ejemplos que usted nos ha dado ahora mismo, bueno, pero, ¿cómo le digo? En sujetar esto de la imagen o lo perceptivo, puede ser también conceptual o contradictorio, porque eh, esos ejemplos que usted ha puesto de 10 maneras de romper el corazón, algo así fue, ¿sí? Puede Sí. también ser un título conceptual y alusivo a algo de misterio o paranormal o ficción, no sé, digo yo. Sí, claro, te voy a decir, yo estoy improvisando, ¿verdad? Pero normalmente tú tienes que escribir 15 o 20 títulos distintos. Incluso, incluso un editorial debiera hacer testeo. Déjame decirte que incluso los libros se lanzan con diferentes títulos. Profesionalmente,
te cambian el título. Cuando un título como que no tuvo punch, que no tuvo pegada, te aparece el libro publicado con otro título y te dice, anteriormente se publicó con tal título. Eso significa que ese título no tuvo pegada. Ay, ay, ay. Entonces, perdón, quiere decir que es más factible llevar la imagen y el título en coherencia. No puede llevar vamos a decir, un juego psicológico, perceptual, digo yo. Deben tener coherencia. La imagen y el título, mira, yo soy publicista. Entonces, cuando tú piensas en un anuncio, tú piensas en una unión de imagen y título para transmitir un contenido, para transmitirle un concepto al lector, para que la persona que vea el anuncio se forme una idea, pero no se forme una idea, se cree una expectativa y genere un interés Correcto, sí, sí. que lo lleve a generar un deseo y ese deseo lo lleve a generar la acción. Esa es lo que se llama AIDA, o sea, ¿verdad? Atención, idea, deseo y acción, ¿verdad? Que son las mismas iniciales tanto en español como en inglés. Attention, interest, desire, and action. Ok, y es lo mismo en español. Entonces, ese proceso tú tienes que guiarlo. Y por eso tú tienes que poner imágenes. Por ejemplo, las imágenes de detective, historia de detective, siempre te ponen una mujer de pampanante, siempre te ponen una pistola, siempre te ponen un cadáver, un tipo disparando. Te están anticipando qué tipo de lectura tú vas a hacer. Y detrás de la experiencia de ese tipo de lectura es que tú vas. Las historias de ciencia ficción siempre te ponen un planeta, un astronauta, una nave espacial, porque te están diciendo, las historias de terror siempre te van a poner sombras así medias raras, figuras monstruos, figuras deformes, precisamente anticipándote el tipo de experiencia emocional que tú vas a ver, porque cuando tú uh, tú compras un libro, tú estás comprando el boleto a una serie de experiencias emocionales, pero de experiencias emocionales que tú quieres, no las emociones que tú no quieres. Igual que cuando uno va al cine, tú puedes ir a por ejemplo, yo el sábado, ¿verdad? Fui con mis nietos ahí en Orlando a ver Wicked, una musical así que tiene que ver con la historia del Mago de Oz y así bien imaginativo, ¿verdad? O sea, y ellos iban emocionados, mis dos nietos cantan y entonces les gusta todo lo que sea musical y la gente cantando y esas cosas. O sea, ellos sabían a qué tipo de experiencia iban. Imagínate si en vez de eso hubiese sido una experiencia de terror. Eso lo hubiera frustrado, porque eso no es lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando una comedia ligera, musical, ¿verdad? Agradable, nada traumática. No sé si me doy a entender, Lira. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Solo mi pregunta fue por el hecho de que hay, sí, ejemplos o han habido obras que juegan mucho con lo perceptivo, así contradictorio. Es en ese tenor que lo pregunté. Sí, 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 quedó todo claro, quedó todo clarísimo. pero fíjate esto. El peor error que tú puedes cometer como autor, desde el punto de vista editorial, es crear una falsa expectativa. Primero, porque puedes atraer
al lector que no es el lector natural para tu tipo de literatura. Pero peor aún, también vas a perder al lector natural que siente que ese tipo de literatura no es el que le gusta. O sea, por eso es tan importante como tener claro, esto es para este tipo de lector. Porque te evitas perder lectores naturales para ti o crear que lectores que no son el tipo de lector de tu literatura lo compren porque van a acabar contigo. O sea, esto no sirve, simplemente porque lo defraudaste. ¿Y por qué lo defraudaste? Porque le creaste una expectativa que no se corresponde con el tipo de experiencia que va a vivir la persona que lea tu libro. O sea, mientras más claro, mejor. Por ejemplo, si tú lees un libro de cuentos de fútbol, bueno, te gusta la literatura, pero también te gusta el fútbol. Entonces tú vas a buscar esa experiencia. Ok. Sandra Tavares. Aquiles, mi pregunta o más bien comentario viene por lo que mencionabas de que también tenemos que asegurarnos que el libro esté en el stand correcto. Pero eso realmente es algo que yo pienso que como que se escapa un poco de nuestro control, porque en las librerías cercanas, en las que tenemos, en las que visitamos y eso, tal vez podríamos como tener control sobre eso, pero no, pero ya cuando se sale de nuestro entorno, entonces no. Entonces, ¿cómo tú crees que nosotros podríamos, o sea, que uno puede asegurarse de que su libro esté en el stand correcto? Bueno, ¿qué es lo que quiere una librería? ¿Vender el libro o no venderlo? Venderlo, ese es su objetivo principal. Entonces ellos se van a ocupar de que tu libro esté en el área donde ese tipo de libro es buscado y lo van a comprar. O sea, si tu libro es un libro de, qué sé yo, de metafísica, meditaciones del amanecer para, para llenar el alma, ¿verdad? Y entonces la librería lo pone en la parte de comida, pues va a tener muy poca oportunidad, pero la librería está cometiendo un error, porque tiene que mirar tu tema, tiene que mirar el libro para localizarlo en el lugar donde las personas que le interesa ese tipo de libros van. Y entonces, pues las personas van al tipo de libro que le interesa. Por ejemplo, yo fui a buscar, yo me sorprendí, por ejemplo, que habían áreas, o sea, me extrañó que, por ejemplo, Barnes & Noble no tiene un área de learning, de aprendizaje. Y eso me extrañó, una librería tan grande. Ok. Y, por ejemplo, la parte que a mí me interesaba, que era parte de, que tiene que ver con técnica de escritura, estaba en un área de referencia. Bueno, ¿Cómo? No entiendo, profesor. ¿Cómo learning? o sea, todo lo que tiene que ver con teoría y técnica de aprendizaje. Ok. ¿Me sigue? Sí. Es un tema que a mí me interesa, entonces yo fui buscando, o sea, muy claro para el tipo de libro que yo quería encontrar. Y creo que todavía está muy confusa. Y están haciendo como unas introducciones como tontas. Ahora hay que la LGBT, que qué sé yo qué, que, o sea, Ay, no, eso. una división de temas casi por sexo, por cosas que no,
Porque la literatura es literatura. No tiene nada que ver, me explico. O sea, no existe la literatura femenina ni masculina, existe la literatura. Ajá. Lo escriban mujeres, lo escriban hombres. No están ahí por su sexo, están ahí por su calidad literaria. O sea, Nélida Piñón no es grande porque era mujer, es grande porque es gran novelista. ¿Sí? Entonces, a veces se hacen como unas separaciones, pero hay áreas que son temáticas. Por ejemplo, yo quiero aprender de técnica de aprendizaje, de técnica de, sobre todo ahora con el asunto de cómo el cerebro aprende, ¿verdad? De neuroaprendizaje, etcétera. Pues eso no está. Yo le voy a preguntar a mi hija, que ella es asistente de principal, subdirectora de una escuela secundaria aquí en Nueva York, y ellos trabajan con todo eso. Le voy a preguntar si ella tiene algún autor o si tiene algún libro, la escuela de ella, que quizás, no sé, usted lo quisiera revisar. Yo chévere. Yo, por ejemplo, yo tengo muchísimos libros y bajo. Pero si estoy ahí, voy a buscar qué cosa yo no tengo. Ok. La teoría del aprendizaje, ¿verdad? Ajá. Milcíades. Sí, buenas noches. Yo estoy emocionado con ver estas explicaciones de esta noche, porque me han abierto mucha luz. Y veo que al igual que una investigación que se realiza, como dice Roberto Sampieri y tal, sucede que se ve que en un libro trabajan mucha gente y deben trabajar muchas personas. Claro, eso independientemente de la dirección que tenga el autor, sea en la novela, en el cuento, en la poesía, etcétera. Pero me ha llamado mucho la atención eso que usted ha dicho, que a veces, y me ha ocurrido a mí un par de veces, ahora yo quiero lanzar mi tercer o cuarto libro, y desde que usted habló de esto hace un tiempito, yo he estado dándole vuelta a la mente de cómo mejorar que un título de mi libro, como la imagen de la portada, si tiene que llevarlo, si no, no la lleve, pueda cumplir con esos cánones que usted establece. Porque como preguntaba alguien ahí, y la realidad es que un libro es para venderse, pero no porque sean simplemente comercio, ni porque sea solo mercancía, sino porque uno quiere que el canto o la novela de uno le llegue a la gente. Hace más de 20 años yo publiqué un librito que tengo aquí, que se llama Niña de Cristal. Yo tiré 1000 ejemplares. Yo no sabía si 1000 ejemplares eran muchos o eran pocos. Yo quería publicar mi libro. Y el libro se vendió dadas ciertas circunstancias. Y eso me motivó a mí a pensar en tirar otro libro 20 años después. Pero la misma temática la tuvo. Este tuvo la ventaja de que eran dos libros en uno. Por un lado se llama Golpes de Paz, pero por otro lado se llama Niña de Cristal, dos en una sola ternura. Parece que tanto el título como el subtítulo llamaron la atención y realmente el contenido en su interior responde más o menos a lo que dice la imagen, a esa concordancia que debe haber entre título e imagen. Pero en este otro que publicamos, que en vez de niña se llama Mujer de Cristal, usted ha dicho algo que me llama la atención. Yo andaba buscando qué ponerle como diseño. Y este me ayudó un arquitecto, poeta, creador, teatrista, a su diseño. Y hasta el momento, una pintora que le gusta leer poesía,
yo le pregunté cuando yo le envié el libro, como a los 2 meses de ella verlo, supongo yo que lo había leído, me dijo que sí, que ya lo había leído. Y ella me dice, yo le pregunto que qué le parecía el libro desde la portada, contraportada y todas esas cosas. Y me dijo, me gustó más el contenido de la poesía que tú escribiste que la portada. Ella ha trabajado mucho hasta el puntillismo y ha incursionado, inclusive se ha hecho experta en la producción de helados y tiene una empresa de vender helados. Pero ella me dijo que no le gustó la portada. Sin embargo, y es lo que yo creo que debemos tener como aprendizaje, usted habla, cuando le dicen maestro, y las palabras de lo que le dicen a usted maestro no salen sobrando. Ese concepto que usted tiene de que es un producto para mercadear el libro y la portada debe hablar de eso y debe hablar del interior, hoy más que nunca yo estoy totalmente de acuerdo, lo entiendo. Yo me peché, como decimos así, lenguaje bien cibaeño, con esta obra de arte de un pintor que reside en Estados Unidos. Yo veo todas esas obras, me llaman la atención, me gustaron. Y entre todas, yo creí para mi interior, para mi cacumen, como decían antes, que esta imagen era la más apropiada para el título de mi libro. Pero esta noche hemos aprendido que si mejor yo escribo 20, 10, 15 títulos para un libro y puedo quedarme con uno, es que yo autoleyéndome y autocriticándome en el trabajo que desarrollo por dentro, en el contenido de la obra, debiera ya responder a estas reglas, 6, 7 reglas, 5 que usted ha mencionado. Observe y un momentito, y no quiero gastarle mucho tiempo. Ese es un diseño que a mí personalmente me agradó. Pero mire, me encontré con una lectura que dice que no le agradó. Entonces yo entiendo y aprendo en este momento que mi opinión debe valer menos que la de la lectora. Claro, el libro no es para ti, No es para mí, ese es el punto. el libro es para Una otro. una obra importante es un estudio en 2 tomos de la obra de Mateo de la Biblia por Evis Carballosa, Evis Eli Carballosa, un teólogo muy profundo en muchas cosas. Miren ese diseño, solamente tiene unas ramas que no son simples ramas, son espinas bien largas. Y se refieren a Jesucristo, a su pasión. Pero aquí el tema del libro es Mateo, la revelación de la realeza de Cristo. Son 2 tomos, tengo el otro tomo por ahí. Conforme a lo que usted ha explicado esta noche, yo veo muy adecuado ese título y la imagen que se relaciona. Ahora, tenemos todos los que escribimos e intentamos escribir alguna obra, la sagacidad, la capacidad, la habilidad de entrada, tener una visión de que esto sería, esta imagen, esto que me han puesto aquí o que yo he puesto, que yo he sugerido que me ponga, es lo que más me conviene para la obra. Veo una novela aquí de un autor llamado Luis R. Santos, Memorias de un hombre solo, donde me agrada el fondo verde con letras negras y blancas por ese contraste. Pero me desagradaron ese lío de cartas que presenta ahí. Claro, para el autor tendrá alguna significación. Sin embargo, él empieza en sus primeros párrafos a hablar de que él es un hombre muerto, vacío, que no vale la pena, etc. Ya yo no encuentro en esta obra qué relación tan estrecha pueda tener esa portada con esa fila de cartas, como que si fueran 2 cosas diferentes. Ya en la contraportada, ¿verdad? Sí tenemos aquí los datos de él.
Esta otra obra se llama La Isla Letrada, que es un conjunto de entrevistas a escritores dominicanos. Yo no leí ese libro hace un tiempito, lo compré y no lo he podido leer todavía. Veo un hombre con cara de pensador y con varios libros sobre su cabeza. Detrás de una pared de ladrillos gruesos, de bloques. No sé, esa era la obra. Creo que usted ha ayudado a muchos de nosotros esta noche con eso, porque nos establece por lo menos unos parámetros, unas teorías que pueden ponerse en práctica. Esas dos personas que usted mencionó, Daniel Gil y Manuel Estrada, es lo que quiero ya preguntar finalmente. ¿Se puede tener contactos con ellos? O Bueno, por lo menos con uno de los que esté más cercano. él murió. Manuel Estrada, Daniel murió. sí, Manuel Gil murió. Daniel Estrada creo que está vivo. Tú puedes buscar las obras de ellos en Google, me explico. Porque ellos desarrollan, porque viendo buena portada, o sea, yo fui sensible a la portada porque yo fui sensible al trabajo de Alianza Editorial y me encanta. De hecho, te puedo decir que hay muchas editoriales que no tienen portada, Toyosa. O sea, hay veces que el nombre del autor basta, me explico. O sea, García Márquez. Oíste, cuando el nombre Aunque le del puso una cara con pez, ahí vale. autor vende por su nombre, tú lo que tienes que poner ese nombre bien grande para que la gente lo vea. Pero cuando es un autor que no es conocido, que no es tan, o sea, que no tiene un público lector propio, el título y la portada tienen que hacer su rol, porque tienen que decirle a cada lector, esto es para ti, o esto no es para ti. Recuérdate, tú no quieres que un lector que busca un tipo de experiencia de género compre tu libro, ok, con una expectativa que no es la que tu libro le va a proporcionar. O sea, qué sé yo, una persona que compre, me explico, un libro de elegías o de historias de terror, ¿verdad? Pero él quiere leer literatura erótica. El tipo va a sentirse muy frustrado. Y no es porque tu literatura de terror sea mala, sino porque eso no es lo que él esperaba leer. Y él va a reaccionar condenando la experiencia, me explico. O sea, la literatura tú tienes que seleccionar tu lector. Y la forma de seleccionar tu lector es que el título y la portada definan qué tipo de experiencia va a tener el lector cuando lee ese libro. Don Aquiles, me recuerda todo esto y traigo a la memoria al muy querido profesor mío, Enrique Eusebio, el poeta, usted lo recordará, Claro que sí, mi gran hace amigo. varios años. Él nos enseñó en algunas asignaturas que nos dio precisamente a eso, a ver qué relación tenía la portada con el interior, qué nivel conceptual o de identificación o de identidad había
entre la portada y el título de la obra y el contenido que desarrollaba hacia el interior. Y ha coincidido mucho esto con usted, pero ahora uno con más madurez toma más claro el consejo, pero que aquello uno lo hacía como un ejercicio, no solo para pasar la materia, sino para sintonizarse con lo que el profesor quería. Pero ahora uno junta esas dos experiencias de muchos años atrás con esta nueva, y ese concepto mercadológico que usted plantea y como experto en esa área, es un grave daño que nos hacemos nosotros mismos, no tomar ese consejo. Yo lo agradezco mucho y ahora yo quisiera que cuando este tercer libro que tengo, el cuarto libro, porque me coincide que es como una especie de saga. Hace 21 años escribí Niña de Cristal, hace 2 años escribí Mujer de Cristal y Luna, porque hay un crecimiento de la mujer, de la niña, pero tengo otro que va en otra tesitura, que es Hombre de Cristal y Altas Mieles, que es una obra que en su momento cuando salga, pues, ahorita estábamos en una actividad de una poeta mocana y el doctor Bruno me dijo, Milciades, ¿y cuándo es que tú vas a publicar el libro? Porque estamos esperando. Y yo, doctor, algo me tiene paralizado y es el diseño de la portada. Honestamente, eso sucedió esta noche y lo traigo porque a mí me está preocupando, no solamente de la perspectiva estética, sino mercadológica también, ¿verdad? Que se unen esos dos elementos para que se verán que sean 100 libros. Me sorprendí el domingo pasado que un amigo me dijo, vendí 5 libros de los tuyos, 3 al contado y 2 fiados. Dios, pues fue un éxito. Totalmente. Gracias por escucharme. Muy bien. Aquiles. Dime, José. Otra cosa, es necesario a los libros colocarle el género, o si es una novela, si son cuentos, poesía, etcétera. Porque a mí se me complica un poquito cuando voy a una librería y no veo de qué trata el libro. Entonces yo quisiera saber qué tú piensas en ese aspecto. Óyeme, todo lo que ayude a aclararle al lector qué tipo de libro es inteligente. Novela, cuento, ensayo, incluso cuando es literatura de género, novela de terror, cuentos policíacos. Todo eso es bueno. Tú no quieres tener a un lector frustrado. Tú no quieres que alguien compre tu libro y se sienta defraudado y se sienta que tú lo engañaste o que lo engañaron, me explico, que le prometieron una cosa que no era. Los seres humanos reaccionamos con violencia y con mucha malestar, con mucha mala leche a las experiencias frustratorias. Entonces, eso tú no lo quieres. Así que mientras más claro sea el tipo de género y el tipo de orientación, mejor. ¿Para qué? Para que tu libro llegue a las manos que debe llegar. Por ejemplo, yo leo muchos cuentos. A mí me encantan las editoriales que son incluso temáticas. Hay una editorial española, Página de Espuma. Solamente cuento. Solamente cuento. Hay Visor o Círculo de Poesía. Solamente poesía. Pero dentro del cuento y la poesía también hay los subgéneros, ¿verdad? Entonces, tú tienes áreas que como que conectan contigo y otras áreas que tienen sus lectores, que no es que son malos, ni simplemente a ti no te llena ese tipo de literatura. Pero recuerda,
en un libro no solamente se invierte dinero. Lo más importante que tú le estás pidiendo a alguien es que dedique parte de su vida, porque el tiempo es una palabra, el tiempo no existe, lo que existe es la vida. 5 minutos de tiempo son 5 minutos de vida. Tú le estás diciendo a una persona que dedique parte de su vida a gastársela leyendo algo que tú escribiste. Eso es una gran responsabilidad. Eso es una gran responsabilidad. Entonces, esa persona tiene unas expectativas, tiene unas aspiraciones, está buscando un tipo de experiencia, porque toda la literatura está orientada a provocar una reacción emocional en el lector y a provocar una experiencia. ¿De qué tipo? Del género que el lector está buscando. Si es de terror, él quiere asustarse. Si es de dramático, él quiere emocionarse. Me explico. Si es erótico, él quiere excitarse. Si es romántico, él quiere ilusionarse, ¿verdad? Con el romance. O sea, cada tipo de literatura promete una experiencia emocional y el trabajo del escritor es llevar al lector a través de esa experiencia emocional a una comprensión de la naturaleza humana. Porque debajo de todo siempre hay una comprensión, porque cuando leemos estamos viendo la vida a través de otros ojos, de los ojos de los personajes y de los ojos de los autores. Estamos expandiendo nuestra visión. Entonces, mientras más claro esté todo, mejor. Como dicen, ¿verdad? Cuentas claras conservan las amistades. Libros claros conservan los lectores. Bueno, señores, ya se hizo un poquito tarde, así que yo quiero agradecerle a todos ustedes, ¿verdad? Que esta noche de Acción de Gracia en Estados Unidos, para que hay gente también que se abrocha su pavo porque es dominicano, donde hay gozadera y donde hay vaina, a él no le importa, me explico. Si fuera por aquí, celebráramos la independencia de Francia, la de Alemania, la de Rusia, la de China, siempre y cuando haya un bembé, un folgorio, un sancocho. Nos gusta eso. Ok. Déjame darte un dato, Aquiles. En el 1963, aquí, no, en el 63, no, antes de Bush tomar la presidencia, en los años que antes de haber sido en el 62 se instituyó. Sí, 62, 63. Aquí existe una ley que fue evacuada, donde realmente en la República Dominicana también se celebra a través de esa ley el Día de Acción de Gracias. El 18 de noviembre de 1960. No es nueva la ley, o sea que nada más no es en Estados Unidos. Aquí, sí, también, aquí le dan la connotación que muchos de allá le dan, pero realmente aquí existe, se evacuó esta ley. La de aquí se debe a que ese día fue la salida de los Trujillo del país. Bueno, no lo creas así que nada más fue por eso. No, óyeme. Esa ley del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 1900 se estableció esa fecha porque ese día fue la salida de los Trujillo del país. Y entonces se estableció la ley de acción. Sí, pero se estableció igual para el último jueves de cada mes de noviembre. Pues sí. Pero está bien, óyeme, está bien, porque todo, o sea. Y hoy tú nos has dado una ñapa como acción de gracia. Eso es chulísimo. Yo no me... Todo lo que sea, que la gente se reúna, que
claro, claro. Que celebre, que todo eso es positivo. A mí no me importa. Porque, óyeme, acción de gracias, ojalá lo hiciéramos todos los días. Claro. Yo, ojalá que todos los días sea Navidad, porque la gente... No, totalmente de acuerdo con que se celebre todos los días. Pues sí, porque todo lo bueno debe como hacerse más frecuente. Correcto. Bueno, señores, aunque esto es muy bueno, vamos a ponerle punto final. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo espero que lo que hayamos visto nos haya sensibilizado sobre la importancia de las portadas y que podamos también chequear de ahora en adelante las distintas portadas y darnos cuenta cuáles de ellas realmente atraen y cuáles realmente fueron una oportunidad perdida. Bendiciones a todos. Amén, igual. Que pasen buenas noches, que descansen. Bueno, Ay, gracias. igualmente. Buenas noches. Ok.